Estos son los cursos que desarrolla para usted el Centro Nacional de Educación a Distancia. Aprenda la tecnología automotriz con los cursos de mecánica, electricidad y electrónica del automóvil e inyección electrónica. Incluyen diagnóstico y reparación. Con el curso de mecánica de motos, entre en el mundo de las dos ruedas y aprenda a dar servicio y mantenimiento a motocicletas. Con procedimientos claramente desarrollados en video, en el curso de instalaciones eléctricas aprenderá a realizar instalaciones paso a paso. En refrigeración y aire acondicionado, conocerá el servicio de aire acondicionadores, refrigeradores y cámaras frigoríficas. En instalaciones sanitarias aprenderá acerca del suministro de agua, materiales y sistemas de desagüe. En cerrajería, un curso con detalle paso a paso de los procedimientos. Con los cursos de electrónica digital, radio, TV, video y reparación y mantenimiento de computadoras, aprenderá las técnicas de reparación, armado y mantenimiento. Con el curso de soldadura aprenderá soldadura eléctrica, oxiacetilénica, TIG, MIG-MAG y corte plasma. En el curso de construcciones aprenderá a realizar obras de pequeña y mediana envergadura. Con los cursos de producción de hortalizas, frutales y plantas de jardín, usted se capacitará en los procesos de cultivo y producción. El área de educación inicial le trae 3 cursos muy importantes: educadora preescolar, babysitter y educación especial, para trabajar con niños de forma profesional. En el área de estética integral, el curso de peluquería y estética capilar le enseña las técnicas básicas para iniciarse en esta profesión. También puede realizar los cursos de maquillaje, cosmetología, estética corporal, depilación, manicuría y digitopuntura, que con las demostraciones prácticas paso a paso en video aseguran el aprendizaje. Con los cursos de diseño y confección de vestimenta, aprenda a diseñar y confeccionar una variada gama de prendas. La elaboración de platos internacionales y los secretos de la repostería los aprenderá con los cursos de gastronomía y repostería y decoración de tortas. Con el curso de servicios de hotelería, aprenda atención al huésped, servicio de sala y housekeeping. El curso de barman y sala le enseña los secretos de la preparación de los tragos más consumidos y el servicio gastronómico. En el área empresarial, aprenda publicidad, marketing, ventas, atención al cliente y secretariado administrativo con 2 cursos muy completos. Y si le fascinan los medios de comunicación, el curso de periodismo es para usted. El área idiomas, un curso de inglés con una novela subtitulada, libros y mucho más para aprender divirtiéndose. Con los cursos de computación, aprenderá el manejo de una variedad de aplicaciones para PC. Centro Nacional de Educación a Distancia. Capacitación a la medida de sus necesidades. Pida más información acerca de estos cursos. Curso de motores diésel. En esta primera parte de nuestro curso de motores diésel, comenzaremos observando la instalación de un motor diésel de 1600 centímetros cúbicos en el vehículo. Procederemos entonces a levantar la tapa del motor o capot. Como elementos que podemos considerar que se ven a primera vista, tenemos, por ejemplo, aquí la parte superior del radiador del motor, encargado de efectuar el enfriamiento del líquido refrigerante, que se encargará de quitar la temperatura excesiva del motor.
Este otro radiador que vemos aquí adelante es para confort de los conductores o del conductor y los ocupantes, y es el radiador del equipo de aire acondicionado, el condensador. Aquí ven ustedes la manguera de conexión que comunica con el motor, por donde ingresa el agua caliente del motor hacia el radiador. Aquí tenemos otra manguera pequeña que comunica con este tanque, que es el tanque de desgasificación, que también cumple la misión de tanque de expansión. Este tanque lo que hace es mantiene una reserva de agua que por el caño inferior es suministrada al motor, y aparte suministra la boca para controlar o completar el nivel de líquido. Y este cañito pequeño que tenemos aquí es el que permite la salida de las burbujas que se puedan producir dentro del sistema de refrigeración para que aquí se liberen. De ahí su nombre de tanque de desgasificación. Cuando hablemos del sistema de refrigeración ampliaremos al respecto de todo el sistema en particular. Continuando, aquí tenemos un depósito que no tiene que ver con el motor, pero lo mencionamos de todos modos. Es el depósito de agua para el limpiaparabrisas, para poder lavar los vidrios, utilizando para ello el inyector de agua con las escobillas limpiaparabrisas correspondientes. Aquí tenemos otro componente del sistema del aire acondicionado. Aquí tenemos el condensador, tenemos aquí un depósito. En lo que respecta al motor, lo que vemos aquí primero que nada es el filtro de aire. Esta es la boca de entrada de aire, por aquí ingresa el aire al motor. Es muy importante que esto no tenga ningún tipo de obstrucción ni freno, y que también no esté ubicado en una parte demasiado baja como para que ingrese agua en momentos de mucha lluvia o cuando se pasa por charcos. Quiere decir que por esta entrada ingresa el aire hacia el filtro de aire, y ese aire luego de filtrado es el que va a ingresar a los cilindros. Aquí tenemos esta tapa, que es la tapa de válvulas. En este lugar se encuentra el tapón para el llenado de aceite del motor, que comunica directamente con el motor, y este caño que se encuentra en el otro extremo de la tapa, que se comunica con el filtro de aire. Es un sistema de ventilación del cárter del motor, o sea, de todo el interior del motor, que ventila directamente hacia el filtro de aire. Hace muchos años esta ventilación quedaba librada directamente a la atmósfera, pero para evitar la contaminación del medio ambiente, ya desde hace muchos años esta ventilación se deriva siempre hacia la admisión del motor, para que el propio motor recicle los gases provenientes del cárter y los libere por el caño de escape, transformados en gases menos tóxicos. Otro elemento a destacar a simple vista es la presencia de la bomba inyectora. Aquí se aprecia, por ejemplo, el cable del acelerador, que es el que comanda esta palanca. Este es el cable. Cada vez que el conductor oprime el acelerador, esta palanca se mueve para regular la cantidad de gas oil, combustible diésel, que necesitamos en cada momento. Una cosa importante que vemos acá es que lo que hace el conductor cuando oprime el pedal del acelerador es tratar de variar el caudal de combustible. Esta es una de las diferencias más importantes que tienen los motores diésel comparado con los motores a nafta, a gasolina. Esos motores, los de gasolina, el conductor cuando oprime el acelerador, lo que varía siempre o mueve es una mariposa, una válvula que controla la entrada de aire al motor, que a la postre logrará a través de ella variar la velocidad del motor. Aquí tenemos una serie de caños que se utilizan para suministrar el gasoil a presión desde la bomba inyectora hacia los diferentes inyectores. Vamos a tener tantos caños como cilindros tenga el motor. Esta otra cubierta que tenemos en la parte delantera, aquí la vemos. Acá se aprecia una parte y aquí otra.
Esta cubierta es un guardapolvos y un protector para la correa de distribución del motor. La correa de distribución, como ustedes habrán leído en los manuales, es la que comanda los engranajes que permiten a través del árbol de levas el ingreso o la salida de gases a los cilindros. En este otro extremo tenemos el filtro de gas oil, compuesto por una unidad sellada, que es el elemento donde va el papel filtrante, y la parte superior que contiene las válvulas y conexiones. Este tornillo que vemos en la parte superior tiene por finalidad permitir sacar las burbujas de aire cuando el vehículo se queda sin combustible e ingresa aire al sistema de alimentación de gas oil. Es de hacer notar la importancia del filtro de combustible, dado que la bomba y los inyectores trabajan con elementos de suma precisión en el orden de las centésimas y hasta milésimas de milímetro. Entonces, cualquier ingreso de impurezas, ya sea del tanque, así como la presencia de agua, como lo veremos cuando hablemos del sistema de alimentación más adelante, serán totalmente perjudiciales. La mayoría de los fabricantes recomiendan para el filtro de gasoil una determinada vida útil, que generalmente se calcula en kilómetros. En el caso de vehículos de maquinaria agrícola, vehículos pesados, maquinaria para movimiento de tierra y algunos camiones, tienen también, en vez de la referencia de kilómetros recorridos, la referencia de horas de trabajo. Aquí tenemos presencia de la batería, que es el acumulador de energía que nos permite accionar el motor de arranque o hacer entregas de electricidad cuando el vehículo está con el motor apagado. Una vez puesto el motor en marcha, el alternador, que luego veremos, es el encargado de devolver a esta batería la carga que se le solicitó en el momento del arranque, junto con los calentadores. Y además el alternador también se va a encargar de generar la corriente para abastecer todo lo que funcione eléctricamente en el circuito mientras el motor esté en marcha, y la capacidad del alternador de abasto. Ahora, efectuando un acercamiento mayor, vemos que junto al tanque de gasificación que habíamos mencionado anteriormente se encuentra el depósito del líquido de frenos. Debajo del depósito se encuentra la bomba de frenos, y aquí esta cubierta negra es el servofreno. Una manguera comunica el servofreno con la bomba de vacío que se encuentra aquí debajo y que recibe movimiento del motor mediante un eje auxiliar y engranajes correspondientes. Ya que estamos en esta toma, podemos apreciar aquí abajo en color naranja el filtro de aceite de la unidad, que en este modelo va instalado en esta ubicación. Este filtro, al igual que el filtro de gasoil, tiene por finalidad filtrar todas las impurezas del aceite lubricante para evitar que circulen y puedan contaminar los cojinetes y demás elementos que se lubrican dentro del motor. Desde otro ángulo vamos a proceder a quitar el caño de admisión de aire al filtro para poder observar mejor los cuerpos de los inyectores. Aquí tenemos los caños de alta presión que provienen de la bomba de inyección y suministran el gasoil a los inyectores, uno a cada uno. Observen ustedes, estos caños de color oscuro que vemos aquí son los caños que comunican con el retorno, y eso vuelve al tanque de combustible. La bomba siempre suministra una cantidad de gasoil a las toberas, y parte del gasoil que se utiliza para lubricar la misma tobera vuelve por el retorno hacia el depósito. Lo mismo ocurre con la bomba inyectora. Todo el gasoil que pasa a la bomba no es inyectado, solo una pequeña parte de él, la mayor parte vuelve al tanque, lo que nos indica
que el filtro de gasoil está trabajando permanentemente y enviando permanentemente gasoil filtrado al tanque, todo a través del retorno. En esta otra toma que vemos aquí, observamos que entre la bomba inyectora y el bloque del motor se pueden apreciar dos de los calentadores, uno para el cilindro número 1, otro para el número 2, lo que nos está diciendo que se trata de un motor de inyección indirecta. Como habrán leído en el manual, en los motores de inyección indirecta se usan calentadores más frecuentemente, uno por cada cilindro. Los motores de inyección directa pueden tener para épocas muy frías un calentador que generalmente va en la admisión, tomando una vista del lado derecho del motor y teniendo en cuenta que en cualquier vehículo se habla de lado derecho o lado izquierdo, sentado en el lugar del conductor, tenemos que debajo del filtro de aire se encuentra el alternador, encargado, como dijimos, de generar la corriente para mantener la batería normalmente cargada y abastecer todo el circuito eléctrico del vehículo mientras el motor está en marcha. Este alternador es movimentado por medio de una correa en V, en este caso, una correa de caucho, que recibe movimiento de una polea que se encuentra en el extremo del cigüeñal. Aquí detrás vemos otra correa que se utiliza para mover la bomba de agua. Esta correa también recibe movimiento de otra garganta que corresponde a la polea que va en el extremo del cigüeñal. Aquí adelante ven un soporte delantero del motor que tiene por misión tratar de evitar los cabeceos del motor cuando se varía la velocidad. Y yendo ahora nuevamente al lado izquierdo del motor, pero con un mayor acercamiento, vemos que debajo de la bomba inyectora se encuentra la bomba de agua, con la polea correspondiente, su correa y las conexiones aquí con los diferentes mangones. Aparte del conexionado interno que tiene la propia bomba de agua, este elemento lo que hace es obligar a circular el agua dentro del motor para desalojar la temperatura que está en exceso y obligarla también a pasar por el radiador para su enfriamiento posterior. Si fuésemos a efectuar un demérito de esta unidad, o sea, una inspección, cosa muy importante cuando un mecánico tiene que diagnosticar algo en un vehículo, es bueno tener una noción de qué tan cuidado está ese vehículo en manos del propietario o de las personas que lo conducen. En este caso, por ejemplo, si observamos el radiador, vemos que todo alrededor de la caja superior del radiador hay muestras de óxido. Ese óxido se puede deber a una pérdida anterior que ya haya sido solucionada o una pérdida actual. Pero de todos modos, la presencia de óxido o de barros rojos, como se le llaman corrientemente, indica que en el circuito de refrigeración de esa unidad no se está utilizando el anticorrosivo correspondiente. Si retiramos la tapa del tanque de desgasificación, veremos también la presencia de óxido aquí alrededor de la rosca y adentro también. Eso indica entonces que o no se ha utilizado anticorrosivo en el sistema de refrigeración o no se ha cambiado con la frecuencia indicada por el fabricante. Como puntos a favor acerca del buen mantenimiento de este vehículo, podemos ver que tanto el filtro de gasoil como el filtro de aceite que mostramos anteriormente o las correas que vimos también parecen recientes. Otro punto importante a destacar es que hay que controlar para ver el estado de un motor el caño de ventilación que comunica el interior del motor con la admisión. Si nosotros desconectamos este caño desde este extremo donde está la tapa de válvulas,
veremos que muestra una excesiva cantidad de aceite. Incluso el exterior aquí se encuentra también mojado en aceite. Vamos a proceder a retirar la cubierta del filtro de aire para revisar su estado. Procedemos a quitar las grampas superiores, las grampas inferiores y retiramos la tapa con el elemento filtrante. Aquí podemos apreciar varias cosas. En primer lugar, que el filtro no está demasiado sucio, si vamos al caso, pero aquí se ven muestras de aceite. Y si observamos el interior de la parte que corresponde al cuerpo del filtro, observamos la presencia de aceite depositado dentro del cuerpo del filtro. Situación totalmente anormal. Incluso si observamos aquí el interior, vemos que hay hollín, hay pequeños trozos de carbón adheridos junto al aceite, lo cual indica que está pasando demasiada compresión a través de los aros hacia el cárter, y ese aceite, esa compresión, empuja una excesiva cantidad de aceite con hollín que viene al filtro de aire. Esto indica a las claras un motor que tiene algún problema de sellado a nivel de camisas, pistones o aros. En un motor que esté en buenas condiciones, lo lógico es que aquí adentro no encontremos nada más que un lugar seco que puede tener algo de polvillo del lado de la tapa, pero no del lado interior que comunica con el múltiple de admisión. Si el filtro de aire cumple con su función, podemos encontrar suciedad del lado que queda hacia la tapa del filtro, pero no del lado que está contra el múltiple de admisión. Recordamos entonces que, dado que el filtro de aire va colocado en esta posición, en el cuerpo, acá queda retenido el polvillo y podemos encontrar también en la tapa tierra del lado exterior, que eso no asombra, es normal. Lo que no podemos encontrar es del otro lado del filtro, en este interior, tierra, carbón, polvo o suciedades, que evidentemente esta que se encuentra acá no pasó a través del elemento filtrante, ya que sella muy bien en toda la superficie y no permite el pasaje de partículas tan gruesas, sino que esas partículas llegaron aquí a través de este conducto provenientes del interior del motor. Para terminar la inspección del vehículo, vamos a proceder a subirlo por medio de un elevador y observarlo desde abajo, para lo cual primero vamos a bajar la tapa del motor. Ya una vez el vehículo en el elevador, podemos observar lo siguiente. Aquí tenemos humedad de aceite todo alrededor del cárter del motor. Incluso vemos que esa humedad se continúa hasta esta parte de aquí de adelante, que vendría a ser el retén delantero de la distribución, o sea, de la parte delantera del eje del cigüeñal. Esas fugas de aceite indican evidentemente que la junta de sellado no cumple su función adecuadamente, y por lo tanto el aceite que debe estar contenido en este depósito inferior o cárter escapa y humedece toda esa zona. Situados ahora en la parte delantera izquierda del vehículo, podemos observar lo que veíamos hoy arriba. Acá sobre este mangón inferior del radiador se ve una mancha de óxido, indicando que alguna vez corrió agua, y en este costado del cárter de aceite también se ve todo manchado de óxido, indicando pérdidas de agua. Aquí, por ejemplo, se ve todavía incluso sobre la parrilla de defensa una pequeña gota de agua, indicando que evidentemente la pérdida no es muy vieja, o sea que hay una pérdida actual que continúa.
Aparte de eso, vemos que la parrilla indica golpes, que ha tenido algunos golpes el vehículo, pero ha cumplido su función de proteger el cárter de aceite, que es la verdadera función de esta parrilla. Otro aspecto importante de los motores diésel es el color del humo. Antes de efectuar el desarme de este motor, vamos a ponerlo en marcha para apreciar qué color de humo tenemos en el escape. Como ven ustedes, aparecen bocanadas de humo blancas, mezcladas y a intervalos irregulares. Eso indica, para empezar, que no hay una buena compresión. O sea que al motor le falta temperatura para llegar a hacer una combustión ideal. Por demás que algún calentador evidentemente no está funcionando como debería. Ese exceso de humo blanco es gasoil crudo que no se está consumiendo totalmente. Si aceleramos un poco el motor, las emisiones de humo van alternándose y se va emparejando lentamente hasta que al final, ya por más que aceleremos, el humo ya es más escaso y no tan notorio. Continuando con el diagnóstico del estado del motor, hecho muy importante antes de proceder al desarme, tenemos que ver una de las formas de verlo, es quitando con el motor en marcha el tapón por donde se vierte el aceite al motor y ver cuántos gases despide por allí en caso que haya humo. ¿Qué color tiene el humo? Una vez que encendimos el motor y retiramos la tapa donde se coloca el aceite al motor, vemos la gran cantidad de humo que en este momento sale a través de dicha parte, de dicho orificio. Esto comunica directamente con el cárter y está indicando a las claras un problema de fuga de gases de expansión hacia el cárter. Esos gases normalmente son conducidos, cuando la tapa está instalada ahí, por este caño de ventilación hacia el filtro de aire. Y es lo que nosotros vimos, que ensuciaba el interior de la carcasa del filtro de aire. Procedemos a tapar ahora nuevamente el orificio por donde se echa el aceite al motor, situado en la tapa de válvulas, y procedemos a hacer otros tipos de controles. Otro control importante que se debe efectuar antes de desarmar el motor para verificar el estado del mismo es la presión del aceite. Como paso previo a la medición de la presión del aceite, debemos controlar el nivel de aceite del cárter del motor, para lo cual procedemos a quitar la varilla de aceite, la limpiamos con un paño prolijo, que no suelte pelusa, un paño seco, y vamos a introducir la varilla nuevamente. La quitamos otra vez y aquí observamos el nivel. El nivel está por encima del mínimo, le falta muy poquito para llegar al máximo, lo cual nos garantiza que podemos medir la presión de aceite sin mayores inconvenientes. Una vez instalada la varilla en su lugar, procederemos a desconectar el cable del bulbo o mano contacto de presión de aceite, dado que en este coche, en este automóvil, la luz que enciende del tablero depende de ese bulbo. Y con la herramienta vamos a proceder a aflojar el bulbo de presión de aceite, que en este motor va situado en la parte posterior de la tapa de cilindros. Una vez flojo, procederemos a extraerlo. Y aquí tenemos la unidad, el mano contacto, o como se le llama corrientemente, bulbo de presión de aceite.
Ahora vamos a instalar el medidor para controlar la presión, ya que el bulbo nos indica si hay presión o no, pero no nos indica qué valor de presión hay. Procedemos a instalar la conexión del bulbo, o mejor dicho, la conexión que nos va a permitir, en lugar de poner el bulbo, medir la presión del aceite. Hay que asegurarse que quede bien firme para que no permita pérdida de presiones. El manómetro que aquí vemos tiene una manguera larga para poder efectuar los controles desde adentro del vehículo con el motor en marcha, por si queremos hacer un control en particular. Este manómetro, si observamos, tiene dos escalas, una interior y otra exterior. La escala interior, que va de 0 a 14, se refiere a kilos por centímetro cuadrado, y la escala exterior son libras por pulgada cuadrada y va de 0 a 200 libras. Los manuales de fábrica se pueden referir tanto a un valor como a otro o algún equivalente para indicar los valores de presión mínimo que debe tener el motor moderando y acelerando. Ahora procederemos a encender el motor, a ponerlo en marcha y ver en este caso cómo se encuentra la presión de aceite en este motor en particular. El motor tiene que estar en temperatura normal de trabajo. En este caso se pone en marcha el motor y se espera a que el ventilador eléctrico acople por lo menos 2 veces con el intervalo correspondiente entre ambas. O sea que va a arrancar una vez que llegue a temperatura, va a enfriar y va a volver a arrancar y va a volver a cortar. En ese segundo corte es que nosotros verificamos el valor de presión con el motor moderando. En este caso, como ustedes pueden observar, la presión con el motor moderando está por debajo de 1 kilo. Y luego probamos acelerando, para lo cual podemos trabajar directamente desde el motor sobre la bomba inyectora. Aceleramos. Accionando el punto donde trabaja el pedal del acelerador, aceleramos. Elevamos las RPM del motor. Observen ustedes. Y vemos que llega a un máximo de casi 4 kilos y un poco. Alrededor de 5 kilos, un poco menos. Luego, cuando comprobemos con los manuales de fábrica, veremos que este valor sí se encuentra o no dentro de las especificaciones del fabricante. Otro control que tenemos que efectuar antes de realizar el desarme es el control de compresión del motor. Dado que este es un motor de inyección indirecta, queda más fácil para poder registrar la compresión del motor, hacerlo desde el punto donde van instalados los calentadores. Aquí vamos a señalar el calentador que corresponde al cilindro número 4. Dado que las tuercas que fijan los conductores que llevan la alimentación de corriente a los calentadores, como los calentadores mismos trabajan a alta temperatura, es conveniente, antes de proceder a aflojarlos, aplicar un producto desoxidante a cada uno de los conectores y también los calentadores para poder aflojarlos más fácilmente, ya que están en un lugar un poco difícil de acceder. Procederemos a continuación a sacar la entrada de aire al filtro, para lo cual retiramos el tornillo Phillips que lo aprisiona. Aquí lo quitamos y luego procederemos a sacar la tuerca de la conexión eléctrica del calentador número 4.
estamos trabajando con la herramienta. Una vez floja esa tuerca, la retiramos con la mano. Retiramos el cable de alimentación de corriente de los calentadores. Y procederemos a retirar las tuercas de los demás calentadores. Vamos aflojando una por una las tuercas. Hasta llegar al calentador del cilindro número 1, que se encuentra situado detrás de la bomba inyectora, al igual que el calentador del cilindro número 2. Una vez retiradas las tuercas de fijación de los demás calentadores o bujías de precalentamiento, como se les suele llamar también, procedemos a retirar el puente eléctrico, o sea, la conexión eléctrica de fijación que permite el pasaje de corriente a todos los calentadores. Como podrán observar, este puente es un puente de una lámina de cobre, dado que pasa mucha corriente en el momento de alimentar con corriente los calentadores. Luego, cuando veamos la parte eléctrica referente a los calentadores, vamos a ampliar el tema. Procederemos ahora a retirar el calentador del cilindro número 4. Lo estamos retirando. Nos ayudamos con esta llave. Con paciencia. Una vez flojo, vamos a intentar retirarlo con la mano. Y aquí lo tenemos. Este es el calentador. Como vemos, es un calentador tipo lápiz, donde por este extremo aquí ingresa la corriente y cierra el circuito por masa a través de la rosca del calentador y de su contacto con la tapa de cilindros del motor. Dentro de este tubo tenemos una resistencia que es la que pondrá esta camisa de metal al rojo vivo en el momento en que reciba la cantidad suficiente de corriente. Ese extremo que se pone incandescente facilita la puesta en marcha del motor cuando éste se encuentra con bajas temperaturas en el sistema general, o sea, en el sistema de refrigeración. Los calentadores cambian, como veremos después, cuando trataremos este tema en la parte eléctrica más adelante en el curso, según el tipo de motor, habiendo una variedad grande en forma, tamaño, valores de resistencia y voltajes de trabajo. Una vez extraídos los 4 calentadores del motor, podemos aprovechar para hacer un control de ellos, un poco para encontrar explicación al humo que vimos en el escape, aquel humo irregular que salía por el caño de escape cuando estaba el motor en marcha anteriormente. El humo persistía aunque hayamos tocado el avance manual. Puede ser por una mala compresión irregular de los cilindros, y que pueda hacer que alguno de los calentadores no funcione correctamente, utilizando para ello una batería con poca carga. No tiene carga completa, dado que si bien los calentadores vienen para funcionar con 12 volts, como no trabajan en forma independiente sino en conjunto, los 4 a la vez, provoca una caída de tensión y nunca llega la alimentación completa.
a las resistencias de los calentadores en forma individual. Vamos a efectuar entonces el control de los calentadores en forma individual, para lo cual colocamos uno de los extremos de los terminales de la batería, en este caso el positivo, a la entrada de corriente, y con una pinza, suavemente para no dañar la rosca, haremos contacto sobre el terminal negativo para establecer un pasaje de corriente. Esto va a hacer que este extremo del calentador, que está en contacto con la inyección del combustible en el momento de arranque, se ponga incandescente. Si quisiéramos, para completar la prueba, podríamos con un cronómetro controlar el tiempo en el cual están los calentadores al ponerse en rojo y ver la diferencia entre unos y otros. En este caso vamos a probar solamente el funcionamiento del calentador. Al hacer contacto va a comenzar a circular la corriente desde este momento. Como vemos, el extremo comienza a ponerse incandescente, indicando un buen funcionamiento de este calentador. Lo retiramos para evitar que el exceso de temperatura dañe el calentador. Lo ponemos en el lugar y procedemos a conectar el segundo calentador, repitiendo la operativa anterior. Hacemos contacto, empieza a desprenderse pequeña cantidad de humo de la punta del calentador, indicando que está entrando en temperatura. El extremo, como es correcto, se empieza a poner incandescente hasta alcanzar la máxima temperatura. Volvemos a desconectarlo para proceder a probar un tercer calentador, en el cual ya se aprecia una diferencia importante, y es que este extremo no está tan quemado como los otros. Ustedes pueden apreciar, hay una diferencia entre este y cualquiera de los otros que tenemos ahí. A simple vista parece indicar que este calentador no está trabajando bien o no está funcionando. Ahora la prueba va a ser categórica. Ponemos en contacto otra vez con el terminal de la batería. Vemos que no se desprende ningún tipo de humo y que aparte el calentador se mantiene frío, hecho que nos permite hasta tocarlo. El calentador este no está trabajando, y eso, por lo tanto, cuando el motor arranca en frío, hasta que no arranca en 3 cilindros, evidentemente este cilindro al cual estaba conectado este calentador no va a funcionar bien, hasta que el motor por sí mismo alcance una temperatura suficiente de trabajo, y entonces ahí se emparejaría la marcha. Este motor arrancaría con estos 3 calentadores, y este no permitiría una buena puesta en marcha del motor. Arrancarían 3 cilindros. Vamos a probar con este otro calentador, que es el último de la serie, a ver si funciona tan bien como los primeros. Apoyamos aquí, vemos que empieza a desprenderse inmediatamente una columna de humo, indicando que el calentador está entrando en temperatura. Se va poniendo incandescente, indicando un funcionamiento normal. Quiere decir que con esta prueba que ha concluido, podemos determinar que una de las causas de ese humo irregular que salía por el escape era evidentemente uno de los calentadores que no estaba funcionando correctamente. Antes de proceder a medir la compresión, tenemos que revisar el nivel de aceite, que ya lo vimos hoy, que estaba correcto, no ha variado.
y vamos a medir el estado de carga de la batería. Para controlar el estado de carga de la batería vamos a utilizar un tester que nos permite controlar la carga de la batería y aparte no solamente conocer el voltaje, sino qué sucede con esa carga cuando le hacemos un consumo importante, como podría ser el del motor de arranque. Conectamos en el terminal negativo una de las pinzas, en el terminal positivo la otra pinza, como podemos apreciar aquí en la escala, la aguja marca cerca de 13 volts, 12 volts con 5. Si nosotros oprimimos esta perilla de abajo para provocar un gran consumo, vemos que la aguja baja en escala hasta aproximadamente 9 volts y medio. Esa es la caída de tensión que provocaría el motor de arranque. Una vez eliminado ese consumo, queda estabilizado el voltaje aproximadamente en unos 12 volts. Si bien la batería no está en su óptimo momento, dado que se han quitado todos los calentadores, el motor va a medir solo con la compresión en aquel cilindro que estamos midiendo. Aquí tenemos un medidor que va a dejar registrada la lectura en una escala porque trabaja con una aguja, o sea que la presión de compresión desplaza una aguja que va a quedar marcada en esta escala para poder comparar un cilindro con otro. Introducimos la tarjeta y vamos a proceder a efectuar la medición de compresión del cilindro número 4. Previo a la medición de compresión y para evitar que los inyectores inyecten gasoil en los cilindros y eso nos desvirtúe la lectura, debemos desconectar la electroválvula de la bomba. Esta ficha lo que hace es alimentar la bomba para permitir el pasaje de gasoil. Una vez desconectado, es imposible que los inyectores puedan entregar combustible. Aquí tenemos el resultado de la medición efectuada en frío en este motor. La primera medición que realizamos, que correspondió en este caso al cilindro número 4, tenemos 16 bar de presión, o sea, presión final en el momento de compresión. La segunda medición que realizamos, que correspondió al cilindro número 3, tenemos 17 bar. La tercera medición que efectuamos, que correspondió al cilindro número 2, tenemos 15 bar. Allí era donde estaba el calentador que no funcionaba, coincidentemente, y la del número 1, el cilindro de adelante, la cuarta medición que se efectuó, tenemos 18 bar prácticamente, 17 tendiendo a 18 bar, 17 bar. Esto indica que el motor no está con su compresión ideal, a pesar de estar frío, que debería ser más elevado. Para hacer un control exacto, debemos ahora repetir la compresión con motor en caliente. Pero dado los antecedentes que tenemos del motor en cuanto a consumo de aceite, dificultad para arrancar y otros elementos más, vamos a proceder a su desarme, lo cual iremos efectuando más adelante e iremos controlando en ese motor todos los elementos uno por uno y su desgaste a modo de ejemplo. Si bien es un motor diésel bastante común, nos sirve de ejemplo, dejando de lado las variantes que podamos tener en otros motores. Siempre hay elementos similares entre los diferentes motores. Existen otros medidores de compresión, como este medidor de compresión clásico de aguja, donde tenemos la escala interior en kilogramos por centímetro cuadrado, llegando hasta 70 kilos por centímetro cuadrado, o libras por pulgada cuadrada, llegando a 1000 libras de capacidad. Este acople múltiple nos permite efectuar diferentes mediciones. Mediante
este acoplador tipo lápiz que sustituye al calentador, como en el caso que hicimos hace un momento. A través del orificio de los calentadores, colocando este acople, podemos obtener la medición de compresión en ese lugar. Pero a veces resulta más fácil hacerlo a través de donde van instalados los inyectores, para lo cual utilizamos este otro tipo de acople que sustituye al inyector. Tanto se mide la compresión en el lugar de los inyectores como en el lugar de los calentadores, tenemos exactamente el mismo resultado. En el caso anterior, como repetimos, se hizo a través de los orificios de los calentadores, pero es indistinta la compresión, mídase donde se mida. Hay que retirar en ambos casos los componentes. Cualquiera sea el caso elegido, tanto se mida compresión por los calentadores o por los inyectores, que el valor será el mismo, dijimos recién. Hay que dar arranque tantas veces hasta que la aguja del medidor o la aguja que marca en la escala graduada, como vimos, llegue a un máximo. No importa si son 5, 6 o 7 golpes de compresión que tenga que dar. Lo importante es que la aguja deje de subir. En ese momento se registra el valor máximo obtenido. Interpretando los valores que hemos obtenido en mediciones anteriores, aquí vamos a mostrar una gráfica en la que demuestra la relación existente entre tres parámetros fundamentales en un motor diésel. Estos son la relación de compresión, que como ustedes habrán leído es mayor en un motor diésel que en un motor a nafta o a gasolina, que significa cuántas veces entra el volumen de la cámara de combustión en el volumen total de aire admitido al motor en un cilindro que comprende el cilindro propiamente dicho más la propia cámara de combustión. Después tenemos aquí en la columna de la izquierda y en forma vertical la presión de compresión. Son valores que podemos obtener mediante un medidor de compresión como el que estuvimos utilizando nosotros. Aquí tenemos 10 kilos por centímetro cuadrado, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y la escala llega hasta 130 kilos por centímetro cuadrado. Esto es presión al final de la compresión. En este otro parámetro aquí tenemos la temperatura del aire. Vemos la relación existente entre la temperatura que alcanza el aire al final de la compresión y directamente la presión de compresión. Como es lógico deducir, aparte es una ley física que a mayor compresión, mayores valores de temperatura de aire de admisión. Acá está expresada en grados centígrados. Y aquí tenemos las curvas que interrelacionan los tres parámetros. Esta curva de línea continua que estamos siguiendo es la que corresponde a la presión de compresión leída. Y esta otra línea punteada que tenemos aquí sería el comportamiento de la temperatura del aire para un motor determinado que hemos elegido de ejemplo. Fíjense que los valores de compresión que nosotros hemos logrado en este motor, si bien el motor se encontraba frío, que son las condiciones en las que se va a poner en marcha por primera vez en la mañana, alcanzaban entre 16, 17 kilos, que es el punto que está indicado aquí con verde. Si nosotros tiramos una línea horizontal, vemos que la presión, o mejor dicho, la temperatura que alcanza el aire al final de la compresión estaría entre 100 y 200 grados centígrados, sumamente escasa para poner el motor en marcha a pesar de la presencia de los calentadores. Este es un motor el cual, aún estando con temperatura normal de funcionamiento, había que encender los calentadores para que se pusiera en marcha, para lo cual hubo que eliminarle un temporizador controlado por el bulbo de temperatura de motor. O sea que el sensor de temperatura de motor, cuando el motor está caliente, le acorta el tiempo de calentamiento. En este caso hubo que eliminarlo porque el motor, si no, no arrancaba.
Ahora observen ustedes que siempre al final de la compresión se trata de buscar que el aire alcance 300 o 400 o 500 grados centígrados. En condiciones normales se dice que un motor que tenga menos de 17 kilos de presión de compresión difícilmente se pone en marcha con el motor frío. Aquí tenemos el resultado de la medición de compresión primaria que hicimos con el motor frío, que lo vamos a guardar como testigo para que una vez que reparemos el motor, efectuemos una nueva medición de compresión con el motor frío y vamos a comparar las diferencias entre los valores obtenidos en la primera oportunidad antes de desarmar el motor y los valores que obtendremos con el motor reparado. Bueno, haciendo un balance general de la situación de este motor, aparte de lo que hemos hablado con el usuario referente a un motor que le cuesta arrancar, que tiene un consumo elevado de aceite, que tiene poca potencia, elevado consumo de gasoil, tenemos que la compresión fue baja, fue muy baja para hacer un motor frío, porque tratamos de reproducir las condiciones cuando se pone en marcha temprano, la primera vez en la mañana, que es cuando le cuesta arrancar. En cuanto a la parte de lubricación, tenemos que la presión de aceite no fue una presión baja realmente, estaba dentro de los parámetros más o menos indicados por el fabricante. Incluso este color de aceite negruzco no debe asustarnos en un motor diésel, porque dado que los aceites para motores diésel tienen excesivo detergente y dispersante, es muy normal que el color del aceite apenas se coloque en el motor tome esa coloración. Vamos ahora en nuestro próximo paso a desarmar el motor, para lo cual previamente tomaremos algunas consideraciones. Comenzaremos entonces con algunas consideraciones previas, como dijimos, antes de desarmar el motor. Una de ellas es la colocación de fundas en ambos guardabarros para evitar rayar la pintura. En algunos casos también es conveniente la colocación de una funda delantera si es que hay que proteger cromados o partes delicadas de la carrocería. Antes de empezar a desarmar nada, es importante desconectar los terminales de la batería. Para ello, comenzamos siempre con desconectar el terminal negativo. La presencia del control de la alarma cerca de la batería es para evitar, en el caso que la alarma se disparara, evitar ruidos molestos y poder apagarla desde aquí rápidamente. Siempre se comienza a desconectar una batería por el terminal negativo, porque esto evita, en el caso que nosotros tocáramos alguna parte metálica, que se produzcan saltos de chispa con el consiguiente riesgo. El terminal negativo, por estar a masa, nunca va a provocar ningún salto de chispa, por más que accidentalmente toquemos alguna parte metálica. Después de desconectar el terminal negativo, podemos proceder a desconectar el terminal positivo. En el caso que uno esté instalando una batería, se procede a la inversa. Primero se instala el terminal positivo y por último el negativo, por la misma razón que explicamos recién. Una vez desconectada la batería, procederemos a quitar el caño de entrada al filtro de aire. Para ello quitamos el tornillo Phillips de fijación que se encuentra aquí. Retiramos el caño y volvemos a colocar el tornillo en su lugar para facilitar el armado posterior. Revisamos las piezas que vamos sacando. Toda pieza que tenga rotura se va a instalar en algún cajón especial para evitar luego que cuando vayamos a armar esas piezas
rotas, como en este caso aquí se puede apreciar. El caño de conexión al filtro de aire, la ventilación del cárter, está roto este caño. Lo vamos a colocar en un cajón aparte para luego ir comprando todos los repuestos antes de que vayamos a armar el motor. Procederemos ahora a quitar la tapa del filtro de aire, para lo cual desmontamos las grampas superiores y desconectamos las grampas inferiores. Queremos destacar que sería mucho más fácil efectuar todos estos desarmes con el motor fuera de la unidad, que a la larga lo vamos a terminar sacando de todos modos, pero queremos aprovechar los desarmes que se puedan hacer en el motor sin necesidad de quitarlo, como por ejemplo cambiar una junta de tapa de cilindros, cambiar la correa de distribución. Por eso vamos a aprovechar a ir haciendo el desarme antes de desmontar el motor, desarme previo. Aquí vamos a quitar los bulones que fijan la tapa de distribución, donde va, o sea, el guardapolvo de la correa de distribución. Vamos aflojando todo primero, luego terminaremos retirándolo con la mano, que va a ser más sencillo. Aquí vamos a aflojar este otro bulón que está aquí, con la ayuda de un dado con un alargue corto y una llave de crique. Ahora vamos a proceder a aflojar otro bulón de este otro extremo y vamos a aflojar unos bulones que están en la parte delantera. Una vez que hemos retirado los bulones de fijación de la tapa, los pondremos en lugar seguro para que no se extravíen. Pasamos a quitar la cubierta o guardapolvo. Y aquí tenemos a la vista la correa de distribución, el engranaje que corresponde al árbol de levas, indicando que se trata de un motor con árbol de levas en la tapa de cilindros. Si ustedes recordarán, en el librillo será un motor OHC, Overhead Camshaft, árbol de levas sobre cabeza del pistón. Aquí tenemos el engranaje de la bomba inyectora encargada de enviar el gasoil a los diferentes inyectores. Ahora, desde un mejor ángulo, estamos observando que debajo del engranaje del árbol de levas se encuentra la polea tensora, que es la que estira o tensa la correa de distribución. Más abajo tenemos que por el lado de afuera la correa está con un eje auxiliar que se va a encargar de darle movimiento a la bomba de aceite y a la bomba de vacío. Más abajo podemos apreciar la polea delantera del cigüeñal con el engranaje dentado correspondiente, que es el impulsor de esta correa. Ahora vamos a proceder a retirar la tapa del árbol de levas, que en cualquier motor se llama tapa de válvulas. Para ello debemos retirar las 8 tuercas que vamos aflojando una por una. Una por una, para luego retirarlas con la mano.
Una vez retiradas las 8 tuercas que pondremos en lugar seguro, procederemos a quitar estas planchuelillas que son muy importantes, dado que permiten un apriete parejo de la tapa contra la junta que va debajo, ya que los elementos de fijación están bastante espaciados unos de los otros. Quiere decir que esta planchuela tiene por misión repartir la presión que se ejerce con las tuercas parejo todo alrededor de la tapa. Estas planchuelas, cuando las vayamos a instalar, deberemos enderezarlas y que queden lo más alineadas posibles. Ahora procedemos a retirar la tapa propiamente dicha, donde podemos apreciar aquí el orificio por donde se vierte el aceite al motor, aquí el caño de ventilación de los vapores que se generan en el cárter, aquí la entrada y aquí el drenaje de aceite. Aquí adentro va una malla de alambre para evitar que escape excesiva cantidad de aceite. Aquí tenemos una cubierta sobre el árbol de levas. Y aquí el árbol de levas del motor, encargado de la apertura de las válvulas. Procedemos ahora a retirar las juntas. Estas se van a colocar nuevas. Desde este otro ángulo tenemos el árbol de levas con sus apoyos o bancadas y las levas propiamente dichas, que trabajan directamente sobre las válvulas y transmiten su movimiento de apertura de válvulas a través de los botadores y por intermedio de unas pastillas de regulación que aquí estamos observando. Más atrás vemos el estado en que queda un botador que está montado sobre una válvula que está cerrada, dado que la leva en este caso se encuentra mirando hacia el lado derecho del motor. Más atrás podemos observar una leva que está comprimiendo totalmente el resorte de una válvula y está abriendo esa válvula, y nos damos cuenta porque el botador está todo hundido dentro de ese alojamiento. Para retirar la tapa debemos irla librando de a poco de todos los elementos que la mantienen conectada al resto del motor. Uno de ellos es la correa de distribución, que vamos a proceder a desmontar. En este caso, dado el tipo de reparación que vamos a hacer en el motor, lo más probable es que esta correa se cambie. Pero en el caso que nosotros vayamos a desarmar una distribución sin conocer si la correa se va a desmontar o se va a volver a usar la misma, conviene marcar la forma en que la correa está montada. Para ello, conviene utilizar un marcador indeleble y marcar con una flecha en qué sentido estaba girando la correa de distribución por última vez en el motor. Si nosotros no conociéramos la puesta a punto del motor, convendría marcar la posición de cada engranaje. Por ejemplo, tomar la referencia del engranaje del árbol de levas con respecto a un punto fijo que puede ser la tapa de cilindros. Otro posicionamiento importante es el engranaje de la bomba inyectora con respecto a un punto fijo, y otra la posición del engranaje del cigüeñal. En este caso, por tratarse de un motor conocido, vamos a proceder directamente al desmontaje de la correa sin tener esa precaución, dado que ya sabemos, como vamos a mostrar después, cuáles son las marcas de referencia. Primero que nada, vamos a proceder a aflojar la polea tensora. Aflojar la polea tensora, que le quita tensión a la correa, dejándola libre para poderla
desmontar. Allí tenemos el engranaje del árbol de levas totalmente liberado de la correa. Antes de proceder a desmontar las tuercas de fijación de las bancadas o apoyos del árbol de levas, tenemos que asegurarnos que estén identificadas las mismas. En este caso tenemos unos números 1, 2, 3, 4 y 5 que relacionan la tapa cada cual en su ubicación e incluso en qué posición con respecto al motor. Como vemos, estos números que están señalados aquí señalan hacia el lado izquierdo del motor, o sea, hacia la bomba inyectora. Si no tuvieran marcas visibles, deberíamos efectuarlas nosotros en forma artificial mediante un punto o un lápiz de color indeleble. Para proceder a aflojar las tapas de bancada, debemos ir aflojando desde los extremos hacia el centro y en forma progresiva, ya que los resortes de válvula van a ir presionando sobre el árbol de levas y tenemos que evitar que el árbol de levas vaya a sufrir algún tipo de deformación. Esta operación se va a hacer siempre con el motor totalmente frío. Se considera un motor frío cuando han transcurrido 5 horas por lo menos desde que estuvo en marcha por última vez. Una vez extraídas las tuercas de fijación, procedemos a desmontar las tapas de bancada. Esta primera tiene una junta donde apoya la tapa de válvulas y esta junta evita el escape de aceite hacia los engranajes de la distribución. Procedemos a desmontar las demás tapas. Y el árbol de levas quedará pronto para ser extraído, cosa que efectuaremos en este momento. Aquí lo estamos extrayendo. Al árbol de levas, un retén delantero que también está para evitar fugas de aceite a presión hacia el mecanismo de distribución. Vemos que ese retén estaba cumpliendo su función porque por fuera el retén está seco. Y aquí tenemos el árbol de levas con sus levas que luego de lavado inspeccionaremos convenientemente. Una vez extraído el árbol de levas, podemos observar los medallones de regulación que van apoyados encima de los botadores. Y luego vemos los puntos de apoyo donde descansa el árbol de levas y la particularidad que en este motor no lleva cojinetes o metales en esta zona, sino que el árbol de levas va apoyado directamente en el material con el que está fabricado toda la tapa de cilindros. Las tapas, por lo tanto, que hemos retirado también están hechas con el mismo material. La razón por la cual no se deben cambiar esas tapas entre sí, sacarlas de posición, es que primero se funden las tapas y luego se les efectúa el mecanizado. Entonces, si nosotros cambiamos una tapa que está en la bancada número 2, por ejemplo, para la bancada número 3 y viceversa, corremos el riesgo que esa tapa no coincida exactamente con el orificio que está en la tapa, que quede corrida y que por lo tanto se apriete el árbol de levas y no gire libremente. A tal punto que cuando una de las tapas se extravía o se rompe, es muy dificultoso conseguir otra tapa que cumpla las mismas funciones y poderla reparar. Generalmente se rectifican todas y se colocan metales cuando el material de la tapa da lugar a ese tipo de reparación. Ahora vamos a empezar a extraer
los botadores con los medallones. Como estos medallones que tenemos aquí tienen la función de ajustar la luz de válvulas, tampoco se deben intercambiar si es que nosotros vamos a volver a emplear los mismos medallones y el mismo árbol de levas en esta posición. En el caso que la tapa de cilindros, una vez que es extraída, se repare, se rectifican las válvulas o se cambian las válvulas y se hagan asientos de tapa, ya esa regulación hay que efectuarla nuevamente. Pero si ustedes efectúan una reparación sin saber a ciencia cierta o hacen un desarme sin conocer qué va a suceder después, conviene guardarlas en forma ordenada. Para ello hemos preparado este soporte donde nosotros vamos a ir instalando los botadores, cada uno en un lugar, siguiendo el orden de las válvulas del 1 hacia atrás. El 1, el 2, el botador 3, el botador 4, el botador 5, el 6, el 7 y el botador número 8. Nótese que a pesar de estar el aceite negro, las piezas en general están bastante limpias. Quiere decir que este motor usó un aceite con detergente y dispersante adecuado que le permite tener limpio el motor. Para ser un motor diésel, si observamos aquí, vemos que está bastante limpio. Lo poco negro que se ve son trazas de aceite que todavía están humedeciendo las piezas. Bueno, debajo de los botadores vemos asomar el extremo de las válvulas y los platillos que tienen por misión sostener los resortes de válvulas. Aquí se ven parte de los seguros de válvulas, la parte superior de los seguros. Y allí tenemos las válvulas correspondientes a cada uno de los botadores. Y si observamos detenidamente, este botador en su parte inferior, vemos que la parte brillosa que tiene aquí, como si fuera un espejito, es el punto que hace contacto con la válvula. Hace contacto con la cola de la válvula. Si lo damos vuelta sobre este otro extremo, donde se encuentra esta pastilla que aquí estamos girando, esa es la pastilla de regulación. Eso es lo que se cambia cada vez que se debe regular o ajustar la luz de válvulas. Seguiremos con el desarme en nuestro próximo capítulo.